Buenos días con todos. En esta oportunidad, el grupo 7 del curso de Teoría y Política Monetaria de la Facultad de Economía, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, presentará su trabajo de responsabilidad social universitaria titulada La política monetaria en el Perú 2015-2025. Esperamos que esta presentación sea de su interés. Ahora, como breve introducción, podemos decir que la política monetaria es un instrumento fundamental para mantener la estabilidad de precios y promover el crecimiento económico en el Perú. Entonces, esta función es ejercida por el Banco Central de Reserva del Perú, que utiliza principalmente la tasa de interés de referencia para así poder controlar la inflación durante el periodo 2015 y 2025. El BCRP aplicó políticas monetarias expansivas y restrictivas, esto para enfrentar el tema de la pandemia, el aumento de la inflación y otros cambios económicos que surgieron en ese tiempo. Este trabajo analiza la evolución de la política monetaria en el Perú y sus principales instrumentos y su impacto en variables como la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico. Ahora vamos a pasar a la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Bueno, la política monetaria es el conjunto de decisiones que toma el Banco Central de Reserva del Perú, o BCRP, para regular la cantidad de dinero y las condiciones financieras del país. Entonces, su principal herramienta acá es la tasa de interés de referencia, mediante la cual busca controlar la inflación. En la parte central podemos observar que el objetivo principal es mantener la inflación alrededor de un 2%, dentro de un rango meta de 1 a 3%. Entonces, esto va a permitir que se conserve la estabilidad de precios, que se pueda proteger el poder adquisitivo de las familias y crear condiciones favorables para el crecimiento económico. Sin embargo, cuando la inflación aumenta, la forma excesiva de los precios suben continuamente y esto hace que se disminuya el valor del dinero y se genere incertidumbre, afectando así el consumo, el ahorro y la inversión. Ahora vamos a pasar al equilibrio del mercado monetario. Bueno, ahora veremos cómo funciona el mercado monetario. Por un lado, la oferta monetaria representa la cantidad total del dinero disponible en la economía. Acá el BCRP influye sobre ello utilizando tres instrumentos principales. Tenemos a la tasa de interés de referencia, a los requerimientos de encaje bancario y a las operaciones de mercado abierto. Por otro lado, vamos a encontrar a la demanda monetaria, que esta es la cantidad de dinero que las personas y empresas desean mantener para así realizar transacciones o mantenerlas como reserva. Esta demanda principalmente depende del nivel de ingresos, los precios y las expectativas económicas. Cuando la oferta y la demanda de dinero se equilibran, se favorecen a la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Para esto es importante recordar que existe una relación inversa entre la demanda de dinero y la tasa de interés. Cuando la tasa aumenta, las personas prefieren no invertir su dinero y mantener menos efectivo. Ahora vamos a entrar sobre las intervenciones del BCRP, la política expansiva y contractiva. Dependiendo de la situación económica, el BCRP puede aplicar dos tipos de política monetaria. La primera es la política monetaria expansiva. Esta se utiliza cuando la economía atraviesa una desaceleración o una recesión. Entonces, en este caso, el BCRP reduce la tasa de interés e inyecta una mayor liquidez al sistema financiero y como consecuencia, este hace que el crédito se vuelva un poco más barato y así se aumenta el consumo y la inversión y se impulse el crecimiento del PBI. En cambio, cuando existe una inflación elevada o un sobrecalentamiento de la economía, se aplica la política monetaria contractiva. Aquí el BCRP eleva la tasa de interés y retira liquidez del sistema y esto hace que el crédito sea un poco más costoso y disminuya el consumo y reduzca las presiones inflacionarias. El mecanismo de transmisión. Bueno, es importante entender que las decisiones del Banco Central no producen efectos inmediatos. Acá comienza cuando el BCRP modifica la tasa de interés de referencia. Esta decisión influye en las tasas que cobran los bancos por los créditos y pagan los depósitos, además de afectar el tipo de cambio y las expectativas de los agentes económicos. Posteriormente, estos cambios modifican las decisiones del consumo e inversión de hogares y empresas, alterando así su demanda agregada. Como resultado final, la inflación regresa al rango meta, que es del 1% al 3%, permitiendo mantener la estabilidad de precios y favoreciendo así un crecimiento económico sostenible. En esta sección analizaremos el motor legal y las reglas de juego que hacen que la economía peruana se mantenga estable. Hablaremos del marco normativo e institucional del Banco Central de Reserva del Perú, el famoso BCRP. Todo este poder y orden empieza en la Ley Máxima, la Constitución Política del Perú de 1993, específicamente su artículo 84,
Este artículo le da al BCRP una misión sagrada: preservar la estabilidad monetaria. ¿Por qué se puso esto en la Constitución y no en una ley simple? Por una elección histórica dolorosa. A finales de los años 80, el Perú vivió una hiperinflación devastadora, porque los gobiernos de turno imprimían billetes a su antojo para pagar sus deudas. Para que esto jamás volviera a pasar, el artículo 84 blindó al banco y prohibió expresamente que el Estado le ordene al BCRP financiar al Tesoro Público. Esto elimina la llamada dominancia fiscal, asegurando que el banco actúe con independencia real. Si la Constitución es la base, la Ley Orgánica es el manual de operación, publicada a finales de 1992 bajo el Decreto Ley 26.123. Esta norma detalla exactamente qué puede y qué no puede hacer el banco. Su artículo 3 lo dice fuerte y claro: el BCRP se rige exclusivamente por su ley y sus estatutos, sin subordinación a ninguna otra entidad del Estado. El Banco Interamericano de Desarrollo destaca que esta ley marcó una ruptura total con el pasado, creando un sistema de doble protección, legal y constitucional, para que las decisiones sean 100% técnicas y no dependan del político de turno. ¿Y cómo logra el BCRP cuidar nuestro dinero en el día a día? A través de 5 funciones clave que vemos en esta tabla. Primero, regula la cantidad de dinero y el crédito usando la tasa de referencia. Segundo, administra las reservas internacionales, lo que le permite intervenir en el mercado del dólar para evitar que el tipo de cambio suba o baje bruscamente de un día para otro. Tercero, tiene el monopolio de emitir los billetes y monedas que llevamos en la billetera. Cuarto, fija el encaje bancario para controlar la liquidez de los bancos comerciales. Y finalmente, informa transparentemente sobre las finanzas nacionales. Esta transparencia es vital porque cuando el BCRP habla con claridad, genera confianza y ancla las expectativas de los inversionistas y ciudadanos. Ahora, hablemos de la autonomía. Esta no es solo una palabra bonita, se vive en 3 planos reales. El plano funcional: el BCRP mueve sus tasas sin que el presidente o los ministros le digan cómo. El presupuestal: gestiona su propio dinero sin depender del Ministerio de Economía. Y el organizacional: su personal se elige por meritocracia técnica y solvencia moral. Gracias a esto, el Perú ha tenido una de las inflaciones más bajas de América Latina en las últimas 2 décadas. Pero ojo, autonomía no significa que hagan lo que quieran sin supervisión. El BCRP rinde cuentas. El directorio debe informar al MEF y publicar trimestralmente sus reportes de inflación ante toda la ciudadanía. Por último, hablemos de su estrategia moderna: el régimen de metas explícitas de inflación, adoptado en el año 2002. El BCRP se pone una meta fija: mantener la inflación anual alrededor del 2%, en un rango permitido de entre el 1 y 3%. Para lograrlo, el banco trabaja de manera prospectiva, es decir, mirando al futuro, ajusta la tasa de referencia hoy pensando en cómo impactará la economía en los próximos 12 o 24 meses. Un dato curioso es que el Perú fue el primer banco central con una economía parcialmente dolarizada en aplicar este esquema con éxito, combinando la tasa de interés con el movimiento de divisas y encajes, un verdadero caso de estudio a nivel mundial. Bueno, ahora pasamos con los instrumentos de política monetaria utilizados por el BCRP. Bueno, el primer instrumento utilizado por el BCRP es la tasa de interés de referencia, que actúa como el faro de la economía peruana, regulando así el costo del dinero como un termostato financiero. El BCRP gestiona la liquidez mediante un corredor de tasas, techo de repos y piso de depósitos overnight para alinear la tasa de interbancaria con su meta operativa. Al analizar su evolución 2015-2025, se observa cómo este mecanismo reacciona con precisión a los ciclos económicos para garantizar la estabilidad de precios. Ahora pasamos con las operaciones de mercado abierto, que son el principal instrumento utilizado para modificar la cantidad de liquidez en el mercado interbancario. La inyección de liquidez se realiza cuando hay escasez de fondos, lo que empujaría a la tasa interbancaria por encima de la referencia. El BCRP entrega dinero a las entidades financieras a cambio de títulos valores. Ahora, en retiro de liquidez o esterilización se realiza cuando hay exceso de fondos, lo que bajaría la tasa interbancaria mediante la subasta de títulos o valores, proceso conocido como la esterilización. Ahora, el encaje bancario. Este instrumento complementa la tasa de interés de referencia y se define como un porcentaje de los depósitos que las instituciones financieras deben mantener como reserva en efectivo o en cuentas en el BCRP y no pueden utilizar para dar créditos. Control de liquidez. Un aumento del encaje retira liquidez para frenar presiones inflacionarias, mientras que una reducción brinda liquidez para alentar la economía en periodos de contracción.
Ahora, en la gestión de riesgos se emplea para regular el flujo de capitales del exterior y, en el caso de depósitos en dólares, permite acumular reservas internacionales para enfrentar riesgos de un mercado financiero parcialmente dolarizado. Ahora pasamos al certificado de depósitos. Se refieren a ellos generalmente como títulos valores emitidos por el BCRP. Estos son los instrumentos utilizados en las subastas para retirar liquidez del sistema. Aquí las entidades financieras entregan dinero al Banco Central a cambio de estos títulos, que pagan una tasa de interés, esterilizando así el exceso de fondos líquidos. Bueno, ahora continuamos con repos, que son compras temporales de títulos valores con un compromiso de recompra. Tenemos subastas de repos y repos directas. En las subastas de repos se usa para inyectar liquidez. El BCR da dinero por títulos previamente emitidos por BCRP o bonos de tesoro público con un plazo de un día hasta más de un año. Ahora, en las repos directas, su uso son facilidades de ventanilla, a iniciativa de los bancos cuando no consiguen fondos interbancarios y su condición es que la tasa de interés es superior a la de referencia. Ahora, los instrumentos de inyección de liquidez en soles, permitiendo a los bancos usar sus excedentes en dólares como garantía, se dividen en tres modalidades principales, que es la regular, de expansión y de sustitución. La regular son financiamientos directos en soles para calzar operaciones activas en mediano o largo plazo. Las de expansión buscan impulsar el crédito en soles, permitiendo reducir la garantía de los requerimientos de encajes en dólares. Y la de sustitución provee soles específicamente para transformar créditos existentes en dólares a moneda nacional. Ahora continuamos con el punto de intervención cambiaria. El objetivo estratégico es que el BCRP interviene para evitar saltos bruscos en el dólar que afecten a las familias y empresas endeudadas, y la meta es reducir la incertidumbre y prevenir que el tipo de cambio actúe como una montaña rusa impredecible. Los swaps cambiarios es un uso de derivados para calmar expectativas sin sacrificar liquidez en soles, lo que permite a los bancos cubrir la demanda de sus clientes, sofocando la presión sobre el tipo de cambio sin alterar bruscamente el sistema financiero. Ahora, la intervención spot es una acción directa mediante la compra o venta al contado. Funciona como un bombero que mitiga las llamas de inmediato, inyectando o retirando divisas para estabilizar la oferta y demanda en el mercado cambiario actual. Continuaremos analizando la evolución de la política monetaria, esta vez desde el año 2015 hasta el año 2019. Pues esta política monetaria, la que transcurrió en este lapso de tiempo, se produjo en una suerte de estabilidad macroeconómica, puesto que en las mismas palabras del Banco Central de Reserva del Perú, desde el año 2002 siempre tiene como objetivo mantener una inflación no menos del 1% ni tampoco más del 3%, cosa que podemos ver reflejado en los años mencionados. Ahora la política monetaria en el Perú, en el lapso de 2020-2021, pues tuvo una cierta peculiaridad. Como sabemos, este año es año de pandemia, y esto significó una gran represión económica. Junto a ello, pues un gran choque sistémico, tanto en la oferta como en la demanda, esto generando inevitablemente una parálisis económica. El Banco Central de Reserva del Perú, a medida auxiliar, pues tuvo que adoptar políticas expansivas para así poder sobrevivir a esta coyuntura mundial. Para sintetizar la información, desde el año 2015 hasta el 2021, hemos decidido representarlo mediante un gráfico, adoptando así tres indicadores macroeconómicos, los cuales son la tasa de referencia, el porcentaje de crecimiento del Producto Bruto Interno y el porcentaje de inflación. Como podemos apreciar, y como lo hemos mencionado previamente, pues en los primeros años no se nota mucha fluctuación debido a que se tiene un control convencional de estos tres indicadores macroeconómicos, cosa que cambia radicalmente el año de la pandemia, llegando a alcanzar incluso un menos 11% de crecimiento del Producto Bruto Interno. Evolución de la política monetaria en el Perú, 2022 y 2023. Continuando con la exposición, durante el 2022 y el 2023, la economía mundial enfrentó un fuerte aumento de la inflación, debido a la recuperación post-pandemia, los problemas en las cadenas de suministro y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ante este escenario, el BCR aplicó una política monetaria restrictiva, mediante el aumento de la tasa de interés de referencia para poder controlar la inflación y mantener la estabilidad económica. Inflación mundial. Impacto inflacionario en la economía peruana. El incremento de los precios internacionales de alimentos, energía y materias primas generó mayores presiones inflacionarias. Es por ello que en Perú la inflación promedio aumentó de 3,97% en 2021 a 7,86% en 2022, alcanzando un máximo de 8,81% por encima del rango meta del BCR, que es de 1% a 3%.
Como se puede observar en la figura, la inflación aumentó en Perú, Estados Unidos y la Unión Europea durante ese periodo, lo que llevó a bancos centrales a elevar sus tasas de interés para controlar las presiones inflacionarias. Incremento en la tasa de interés de referencia. Ante el aumento de la inflación, el BCR aplicó una política restrictiva desde agosto del 2021. Durante la pandemia, la tasa de referencia se redujo a 0,25% para poder estimular la economía. Posteriormente, aumentó hasta 7,75% en enero de 2023, mediante incrementos consecutivos. Como se puede observar en la figura, la tasa nominal y real disminuyeron durante la pandemia. Posteriormente, ambos aumentaron como respuesta al incremento inflacionario, alcanzando en diciembre de 2023 una tasa nominal de 6,75% y una tasa real de 3,60%. Evolución de la política monetaria en el Perú desde el 2024 hasta el 2025. Continuando con la evolución de la política monetaria, el BCR inició una etapa de flexibilización monetaria. Luego de aplicar una política restrictiva para poder controlar la inflación, la reducción sostenida de los precios y el retorno de las expectativas inflacionarias al rango meta permitieron disminuir gradualmente la tasa de referencia. Proceso de reducción de tasas. A partir de septiembre de 2023, el BCR inició la reducción gradual de la tasa de interés de referencia. Esta pasó de 7,75% hasta ubicarse en 4,25% durante el 2025. Debido a la disminución de la inflación y la estabilidad de las expectativas inflacionarias, favoreciendo mejores condiciones para la inversión y el crecimiento económico. Como se puede observar en la figura, la tasa disminuyó durante la pandemia. Aumentó hasta 7,75% entre 2021 y 2023 para poder controlar la inflación y posteriormente se redujo hasta 4,25% en 2025, reflejando una política monetaria menos restrictiva. Situación económica durante el 2024 y el 2025. Durante el 2024 la economía peruana mostró una recuperación gradual. El PBI creció de 3,3%, la inflación se ubicó en 2% y el desempleo alcanzó el 4,8%. Sin embargo, continuaron algunos desafíos como el crecimiento moderado de la inversión privada y una pobreza cercana al 29,5%. Como se puede observar en la tabla, los indicadores muestran la recuperación progresiva de la economía peruana después de la pandemia, especialmente mediante la mejora del crecimiento y la reducción de la inflación. Como se puede observar en la figura inflación total e inflación sin alimentos y energía, la inflación aumentó significativamente entre el 2021 y el 2022 por los choques externos, pero posteriormente disminuyó hasta retornar al rango meta del BCR, permitiendo continuar con la reducción de la tasa de interés. Continuando con la exposición, presentamos el punto 5, análisis estadístico e impacto económico. La política monetaria del Banco Central usa la tasa de interés de referencia, que esta a su vez interviene en el crédito bancario y a su vez este interviene en el consumo y la inversión e interviene en el empleo y el PBI. Siguiente. Impacto sobre la variable inflación. Sabemos que la inflación es el principal objetivo del Banco Central de Reserva del Perú. Antes del 2020, la inflación se mantuvo dentro del rango meta. Luego surgió la pandemia en el año 2020 y el Banco Central aplicó una política monetaria expansiva para poder estimular la economía. Esto, y debido a la incertidumbre, a la elevación de los precios internacionales, la inflación se elevó, llegando a picos del 9%. Es así que el Banco Central aplica una política monetaria restrictiva aumentando la tasa de interés. Esto logró que la inflación se mantuviera dentro del rango meta del 1 al 3%. Siguiente. Impacto en el crédito bancario y el tipo de cambio. El crédito bancario es importante porque es uno de los canales en los cuales actúa la política monetaria. En el 2020, el crédito bancario fue impulsado por la política monetaria expansiva que aplicó el BCR. Sin embargo, esto se fue moderando porque se aplicó después una política monetaria restrictiva. Con respecto al tipo de cambio, el tipo de cambio en el 2020 tuvo una depreciación del sol. Es por ello que vemos la subida, pero con la aplicación de la política monetaria restrictiva, el tipo de cambio comenzó a estabilizarse. Impacto sobre el empleo y el crecimiento económico. La tasa de desempleo tuvo una fuerte alza en el 2020 debido al cierre de actividades por la pandemia COVID-2019. Sin embargo, y gracias a la aplicación de la política monetaria expansiva del BCR, la tasa de desempleo comenzó a moderarse, a bajar y poder estabilizarse.
El Producto Bruto Interno sufrió una caída en el 2020 debido a la pandemia y gracias a la política monetaria expansiva tuvo un rebote en el 2020 donde hubo un crecimiento del PBI que fue moderado después por la política monetaria restrictiva que aplicó el Banco Central para contener la inflación. En conclusión, podemos decir que la política monetaria cumplió un papel fundamental en el periodo analizado 2015-2025. Por un lado, la política monetaria expansiva contribuyó a sostener el crédito bancario y a estimular la economía, estimular el PBI. Y la política monetaria restrictiva contribuyó a poder controlar la inflación y la estabilidad macroeconómica. En conjunto, podemos decir que las decisiones del Banco Central de Reservas del Perú fortalecieron la economía frente a un contexto de elevada incertidumbre. Gracias. Conclusiones. Este trabajo demuestra que la política monetaria aplicada por el Banco Central de Reservas del Perú cumplió un papel fundamental para mantener la estabilidad económica en el periodo 2015-2025. En la pandemia, el BCRP aplicó una política monetaria expansiva, reduciendo la tasa de referencia a 0.25% y facilitando el crédito mediante Reactiva Perú, ayudando a controlar la economía, a sostener la economía. Posteriormente, frente al incremento de la inflación mundial, el BCRP aplicó una política monetaria restrictiva, elevando la tasa de referencia al 7.75%, logrando controlar las presiones inflacionarias y devolver la inflación al rango meta. Finalmente, se concluye que la autonomía del Banco Central de Reservas y el régimen de metas de inflación fueron determinantes para preservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la confianza en la economía peruana. Muchas gracias.